Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar acá en este canal de YouTube y en esta oportunidad estamos con la doctora María del Carmen Calle. ¿Qué tal? Mari Hola, Carmen, conocida por todos. qué gusto. Muchas gracias por estar acá en este canal compartiendo. Bueno, les cuento para que la conozcan, porque hay gente que seguramente o por ahí no la conoce, o quizás hay muchos que, porque también Mari Carmen es muy conocida en muchos países. Igual la voy a presentar. Mari Carmen es médica pediatra y salubrista, es magíster en gobierno y gerencia en salud, tiene un doctorado en ciencias, perdón, en salud pública, es especialista en salud y desarrollo del adolescente, tiene un montón de posgrados en universidades extranjeras, súper reconocidas. Fue viceministra de Salud Pública en Perú, también directora general de intervenciones estratégicas. Es actualmente la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, del convenio Hipólito Unao Orasconu, desde el 2020. También fue vicepresidenta de la International Association for Adolescent Health, entre un amplísimo, amplísimo currículum que dije voy a reducir, pero era todo tanta cosa tan importante, y digo, bueno, voy a mencionar algunas cosas, pero sí, era muy, muy amplio. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias. ¿Cómo está Perú? ¿Hace calor, hace frío? ¿Cómo está por allá? Hace frío, pero sale el sol. Ah, bueno. Hace solcito, pero con frío. Hace frío, estamos en frío. Bien. Mari Carmen, te quería hacer una pregunta. Este canal lo ve, bueno, mucha gente de Latinoamérica principalmente, y a mí una de las cosas que me gusta preguntar son algunas cosas en relación al recorrido en adolescencia que han tenido cada uno digamos, personas como vos, que han hecho una trayectoria como importante, ¿no? ¿Cómo arrancó lo de adolescencia o cómo se fueron dando las cosas? ¿Cómo fue tu recorrido profesional? Bueno, yo soy médica pediatra egresada de la Cayetano Heredia en el Perú. Y bueno, dentro de la pediatría, cuando hice mi especialidad, siempre me interesaron los chicos más grandes, ¿no? Quiere Ujú. decir los adolescentes. Termina ya mi especialidad y comienzo a trabajar en la Beneficencia Pública de Lima. Y ahí me mandan al puericultorio Pérez Araníbar. Y en algún momento yo he tenido a cargo la salud de más o menos 1000 personas, ¿no? Que eran las que estaban en este orfanato, que era el orfanato más grande del país. Ujú. Y me dediqué mucho a ver adolescentes, ¿no? Especialmente adolescentes varones, ¿no? Porque habían chiquitos desde 0 meses hasta 18 años. Y realmente los que tenían bastantes complicaciones y había que darles un cuidado especial eran los más grandes. Ahí aprendí a trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Trabajaba con psicólogos, trabajador social, el educador, el nutricionista, la enfermera, con todo el mundo, ¿no? Y la verdad, hacíamos una atención integral de los niños, ¿no? Posteriormente paso a trabajar a la Dirección de Salud del Callao y ahí inauguro el primer consultorio de atención integral de adolescentes. Estoy hablando de hace muchísimos años, muchísimo Un buen tiempo ya. Bien. tiempo. Entonces, y esa fue una experiencia maravillosa y ahí es que una de mis mentoras, la doctora, la licenciada en enfermería Betty Taguada, me dice, tienes que hacer el curso, anda a Cayetano, y me voy a Cayetano a hacer el curso de el programa de salud del adolescente. Entonces soy parte de Prodesa, ¿no? Y ahí es que decidimos, varios que éramos egresados de Prodesa, fundar la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Eso fue en 1997. Estamos cumpliendo 25 años en septiembre. Entonces, ¿cuál fue la idea de formar la sociedad? Primero, pues, hacer abogacía por políticas a favor de adolescentes y jóvenes, digamos, capacitar,
trabajar, como se dice, ¿no? Para, por y con ellos. Y bueno, comenzamos 12. Comenzamos 12 socios y había educadores, había médicos, había enfermeras, obstetras, teníamos un teólogo, teníamos sociólogo, ¿Qué, qué, teníamos, en esa pero, época tuvimos hasta una actriz que era psicóloga y que era una ajá. actriz de teatro. ¿Y en ese momento habían así equipos interdisciplinarios, armados, o recién eran como de los Bueno, primeros que estaban fuimos de arrancando? los, en el Perú fuimos de los primeros, Ujú, pero no podemos dejar de mencionar el Instituto de Medicina del Adolescente en Perú, que era en Arequipa, ujú. con el doctor Eleodoro Freire, que viene a ser el padre de la medicina del adolescente en Perú, En Perú. ¿no? Ajá. Eso tenía más tiempo que nosotros, pero que estaba en Arequipa, digamos, la segunda ciudad más importante, y bueno, y después ya nosotros en mi trabajo en el Callao, aparte de inaugurar ese consultorio, inauguramos un centro de desarrollo juvenil, también fue en mi época, un poco después, Ujú, el Centro de Desarrollo Juvenil Sarita Colonia, ¿no? ajá. Y donde dábamos no solamente salud, capacitábamos, formábamos, también había talleres para que pudieran trabajar. Eh, Realmente era un centro muy grande, muy bonito, de 2 pisos, en el cual se comenzó a atender más adolescentes. Y bueno, estábamos en Sarita Colonia, que era, como decirte, un sitio, ¿cómo lo podría decir? Un sitio algo peligroso en el Ajá. Callao, ¿no? Que teníamos mucho trabajo con ellos, se hacía mucha salud mental, salud sexual y reproductiva, mucho proyecto de vida, habilidades, ¿no? Y, Era realmente integral. y en esos momentos institucionalmente había como un reconocimiento hacia esos servicios, eran, digamos, promovidos o era difícil crearlos. Digo, porque en Mira, muchas instituciones a veces hay como ciertas resistencias, ¿no? En la mira, creación de estos dispositivos. bueno, realmente desde el nivel nacional lo que había era un programa de salud escolar y adolescente. Ujú, Eso es lo que había, ¿no? Pero posteriormente ya no solamente era programa de salud escolar y adolescente, sino llegamos a lo que se llamaba el programa de atención integral del adolescente y el programa de atención integral del joven. ujú. Nosotros en Perú reconocemos adolescentes de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días, y jóvenes de 18 años a bueno, pues, 11 meses, 29 días. Es en el 2005 que salen los lineamientos de política de salud del adolescente del Perú, que es uno de los primeros lineamientos de la región, ¿no? Ujú, Y me acuerdo que ahí colaboró, dio su opinión Dina Krauskopf, Irene Melamed, Matilde Madaleno, ¿no? Y ya comienza toda la normativa más estricta, ¿no? Digamos, salió los lineamientos de política, la norma técnica de atención integral, las orientaciones para la atención, protocolos de consejería. Realmente fueron documentos considerados muy innovadores para su época y que sirvieron para que se estableciera y se reconociera servicios de salud, ujú. centros de desarrollo juvenil, ¿no? Porque se reconocían, digamos, en el Perú hay muchos servicios, ¿no? Tenemos de primer nivel, de segundo nivel, tenemos Ujú, hospitales, tenemos institutos, entonces se reconocía el servicio según dónde estaba, ¿no? Si era un horario diferenciado, consultorio exclusivo, centro juvenil, que no necesariamente estaba dentro de salud, sino que también podía estar dentro de otras instituciones. bien. Y paralelamente a eso,
ya pues todo el trabajo comunitario, trabajo con municipalidades y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y ahí, a medida que se fueron como constituyendo y formándose, porque por ahí para quienes no conocen, Perú tiene la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, que es conocida como la SPAJ, que tiene una página web, que ahí si querés no podés recordar. ¿Cómo fue la constitución, por ejemplo, a nivel societario, ¿no? ¿Cómo fue Pues creciendo, naciendo? nosotros nacimos formalmente. Ajá. Todo fue formal. Desde el primer momento hemos tenido reconocimiento, estatutos, tenemos nuestro RUC, ¿no? Todo. Y éramos una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y la idea pues era apoyar en el desarrollo de políticas, proyectos, programas, intervenciones, estrategias a favor de adolescentes y jóvenes. Tanto es así que nosotros nacemos en el 97 y somos parte de toda esta oficialización desde el Ministerio de Salud. Ujú. Si tú ves todos los documentos del ministerio, siempre hay un representante del SPAC, siempre hay un... Y bueno, en el 2003 hicimos como SPAC, hicimos el congreso, ¿no? Que fue en Lima, y que fue la base o donde se discutieron los estatutos de la CODAJIC, de la Ujú. Confederación de Adolescencia y Juventud. Eso fue en Lima, Perú, con la asistencia de representantes de casi todos los países y que tuvo una característica especial, ¿no? Fue uno de los congresos, Histórico. sí, fue Histórico, uno de realmente. los, esto es histórico, fue uno de los congresos con mayor presencia de adolescentes. Y te estoy hablando del 2002, 2003. Y de Bien. ahí ya, pues nosotros seguimos con los congresos, seguimos con las publicaciones, hemos sido parte hemos trabajado con el relator de Naciones Unidas para decir la situación de adolescentes, hemos participado en todas las comisiones, ¿no? La comisión, digamos, para el Plan Nacional de Acción por la Adolescencia y la Juventud, hemos sido parte de programas de justicia juvenil, Ujú. todo lo relacionado con, hemos sido parte del programa de la Secretaría Nacional de Juventud, quiere decir, hemos estado relacionados con las políticas, programas, proyectos, intervenciones, estrategias a favor de adolescentes. Interesante esto justamente que comentás, que la incidencia de la SPAG en lo que son políticas públicas y en la presencia como una opinión, digamos, justamente de personas que están formadas en el área, ¿no? Y que tienen trayectoria y experiencia. Eh, Y que nos llamaban porque era una, como te puedo decir, una opinión autorizada, ¿no? Porque Autorizada. sabíamos del tema, ¿no? Entonces, y también, bueno, desde la SPAC fuimos presidentes de la CODAJIC, Ujú. 2009, 2011, ya no me acuerdo bien, fuimos vicepresidentes de la CODAJIC, hemos sido vicepresidentes en la International desde el 2013 al 2021, y bueno, también en el 2015 yo estuve de asesora regional de salud del adolescente en OPS Washington, ¿no? Quiere decir, siempre he tenido que ver con adolescente todo el trabajo, ¿no? Que sí, una trayectoria como impresionante. Y sí, me queda esto un poco que tomo también como algo muy, muy valioso de la presencia del SPAG en las políticas públicas y esto de las incidencias, porque no en todos los países se da. En muchos países directamente los equipos técnicos de los distintos ministerios son los que elaboran a veces normas o guías o propuestas y poco participan a veces personas, digamos, que tengan trayectoria de sociedades científicas que puedan aportar, incluso a veces desde el extranjero, con otras miradas enriquecedoras, ¿no? O que ya han transitado, ¿no? Por distintas experiencias y Mira, que vienen a sumar. nosotros desde el SPAC hemos hecho consultorías para el ministerio y Muy bien. muchos de documentos tienen que ver con las consultorías que hemos hecho. Entonces, realmente siempre, y mira, para decirte, ahorita como SPAC estoy en el Comité de Expertos de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Es como un ejemplito, ¿no? De cómo Ujú. estamos. Siempre estamos
en algún lugar ¿cómo se llama?, de toma de decisiones, porque puede haber mucha intención, pero si tú no estás en los lugares en donde se toman las decisiones, no puedes hablar de advocacy, ¿no? Exactamente. Y a propósito un poco de esto y de las decisiones, ¿qué es lo que observás a nivel de Perú, como experiencia también que pueda ser útil para otros países en relación a lo que es educación en adolescencia? Un poco, ¿qué es lo que han hecho o qué están implementando, qué les ha servido o qué hay por hacer, digamos, que Yo como para que creo, los otros países también puedan conocer un poco esto? yo creo que un tema importantísimo es estar totalmente convencidos de la educación tiene que ser de calidad, ¿no? Ujú, Y esa educación de calidad la ponemos en los lineamientos de política del 2005, que han pasado 17 años y son pues como la guía, ¿no? Y ahí hablan mucho de la necesidad de alianzas estratégicas con el sector educación en primera opción, ¿no? Digamos, hay que trabajar, y realmente se ha trabajado mucho y se sigue trabajando mucho entre salud y educación. Hay muchas guías, protocolos que tienen que ver con no solamente educación sexual integral, ¿no?, sino que a mí me parece importantísimo, eso es lo ujú, más importante, pero por ejemplo en relación con habilidades para la vida, resiliencia, ujú, proyectos de vida, planes de vida, todo eso está entrelazado, ¿no? ujú, Ahora, siempre es bueno que hayan normas técnicas oficiales. ujú, ¿Por qué? Porque la norma lo que te permite es que el trabajador que está al final, en otras palabras, que está lejos de la capital, se tenga una guía, ¿no? ujú. Entonces, y en educación y salud eso es, en mi país, una ley. Si la norma no lo dice, yo no lo hago. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, las normas son sumamente claras, ¿no? Hemos renovado todo lo que es orientaciones, atención integral del adolescente, del joven, 2019, 2020. Quiere decir, nos vamos, ya es la tercera versión de la norma técnica para adolescentes, ¿no? Y hemos trabajado mucho el tema de reglamento ¿cómo se llama?, alimentación saludable, porque un tema súper importante, por ejemplo, es obesidad y anemia, ¿no? Ujú, Entonces, esto se ha trabajado, así como salud tenía todas sus indicaciones, educación en relación con salud también tiene las indicaciones, ¿no? seguro, Aterrizando, por ejemplo, cómo deben ser los kioscos, ¿no? Para que no contribuyan a la obesidad. Por decirte un ejemplito, ¿no? Una seguro. cosa así. Y la SPAC, porque ustedes también dan cursos desde la misma SPAC, o sea, brindan formación, digamos, a los colegas incluso que ya están haciendo adolescencia y que quieren como Claro. especializarse aún más, ¿no? Sí. Nosotros comenzamos con congresos el 2002, 2003. En este momento, este año estamos celebrando el Congreso 16º, ¿no? 16º Congreso Internacional. Nos complace que tú seas uno de los invitados en nuestro Congreso. Gracias. Y realmente los congresos han sido momentos muy buenos porque actualizamos conocimientos, intercambiamos estrategias y fijamos metas. Por ejemplo, el 2010 sacamos la Declaración de Lima, en Ujú, la cual se pone varias líneas que debemos cumplir, ¿no? Y que revisándolo hemos cumplido bastante. Pero bueno, la pandemia también nos ha es corregido un poco, difícil, ¿no? Pero, es cierto. y estos congresos vienen expertos de adolescencia de diferentes temas, ¿no? Educación, como dices tú, salud mental, habilidades, salud sexual y reproductiva, salud física, trastornos alimentarios, estilos de vida saludable, que yo creo que todos los profesionales tenemos que estar al día.
porque las cosas van cambiando. Lo que hace 20 años era una ley, ya no lo es ahora, ¿no? Porque el conocimiento es importante. De Y también es... hecho, perdón, de hecho, interesantísimo e importantísimo el aporte que hubo recientemente con el Congreso Mundial que se hizo justamente en Claro, Perú, fue claro, un claro. magnífico. Que Y el el contexto, Congreso sí. Mundial fue resultado, que esos son alianzas, el Ujú, Congreso Mundial fue resultado del trabajo, por supuesto, de la International Association for Adolescent Health y de SPAG, ujú. porque el Congreso fue organizado por nosotros y la verdad, costó un montón, pero los resultados fueron magníficos. Y lo más importante es que contamos con muchos jóvenes que no, Ujú. becados y que estuvieron presentes, ¿no? Que yo creo que eso es, hemos tenido 1.500 personas conectadas y la Impresionante. mayoría eran jóvenes, que es lo que queremos, pues, ¿no? También para... Y fue muy inclusivo porque incluso había traducción simultánea, tanto jóvenes, profesionales, todos realmente de todas partes del mundo se pudieron unir. Fue un congreso muy concurrido realmente. Y quien colaboró también mucho fue el Organismo Andino de Salud, ¿no? Ujú. Digamos, también colaboramos. Y hemos tenido esta, ¿cómo se dice? Esta alianza. El 2020 hicimos el Congreso Internacional de Salud Integral del Adolescente y ahí sí batimos todos los récords, hemos tenido miles de personas conectadas, Wow, ¿no? wow. El año pasado también hubo una parte de adolescencia en el tema de salud mental a través del curso de vida, ¿no? Porque consideramos que tenemos que estar al día, pues, ¿no? Siempre Estar ahí. hay, ahí Y está. Mari Carmen, te quería consultar, ¿qué podrías transmitir, por ejemplo, a otros países? Porque hay países, bueno, como Perú, digamos que tiene un recorrido, una trayectoria, tiene una sociedad científica de adolescencia, pero hay muchos otros países que todavía están en vías de formación, hay profesionales que están como distribuidos, pero no están organizados, necesidades de adolescentes en estos países también, como en todos. ¿Qué mensaje por ahí le transmitirías a los colegas que puedan llegar a estar mirando este video y que no estén organizados o que no hayan o tengan por transitar cierto recorrido aún? Bueno, el primer mensaje es, los adolescentes y las adolescentes nos necesitan. Ujú, Y no es un periodo de transición, por favor, no digamos eso. ujú. El periodo de adolescencia es un periodo tan importante como la niñez, la adultez mayor, y el de la juventud también. Y utilizaré, ¿cómo se llama? Palabras que ya no se usan, que están un poco pasadas de moda, pero yo sí creo que la adolescencia es una militancia y la juventud también. Y hay mucha gente interesada en adolescencia, pero se tienen mejores resultados si esa gente se junta, ¿no? Claro. Esa gente interdisciplinaria se junta, comparte, tiene ideas y obviamente hace participar a los adolescentes en todos los programas. Porque está demostrado, tuvimos hace un mes, 2 meses, no me acuerdo, en marzo creo que fue, que tuvimos esta experiencia por la semana de adolescencia, de salud Ujú. del adolescente, y estuvimos ahí y quien primero habló fue el adolescente. Y realmente lo que dijo el adolescente fue más importante de lo que todos nosotros. Que todo- Así de fácil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que preguntarles porque los códigos son distintos, ¿no? Estamos en este momento en una época de incertidumbre. Ujú, Entonces, yo creo que necesitamos organizarnos. Podemos hacer una sociedad, podemos ser capítulos de una sociedad. Por ejemplo, en el Perú tenemos la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, pero ujú. también tenemos el capítulo de la medicina del adolescente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Y también tenemos la sociedad la SOGIA, la Sociedad Gineco Infantil y Adolescente. Ujú, ujú. Y todos nos conocemos, todos nos Seguro. conocemos. Ese es el tema. Pero siempre es bueno oficializar algo, ¿no? Digamos, darle su nacimiento oficial, ¿no? Para que seamos reconocidos y comenzar a trabajar. Hay
en este momento que todavía no se acaba la pandemia, los adolescentes han sido muy impactados. Y uno de los temas prioritarios es la salud mental. Así que sí necesitamos organizarnos en los países y hay Como gente urgente. preparada en todas partes. Hay gente preparada en todas partes. Y justamente con eso y de la gente preparada, yo siempre digo las importancias a veces del acompañamiento y del apoyo por colegas, ¿no? O sea, como en el caso de ustedes que tienen una trayectoria, que ya han pasado por diversas instancias, entonces a veces ser convocados por distintas u otras organizaciones que quieren empezar a hacer su proceso, es más fácil cuando hay una mentoría y ya uno puede ir, ¿no? Como guiando y diciendo un poco Y, los y que pasos a es, seguir. y que es una de nuestras tareas desde la International Ujú, Association for Adolescent Health. ujú. Yo estoy como asesora especial ¿cómo se llama? En este periodo, ¿no? En este Ujú. periodo que el presidente es John Klein, tú eres el vicepresidente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es convocar a profesionales, la idea es convocar a adolescentes y jóvenes, y por eso aprovecho este espacio para invitarlos el 12 de agosto, que vamos a tener el Encuentro Mundial de Jóvenes a las 2 de la tarde, en el que hemos recogido lo que los jóvenes nos piden, los temas más importantes para ellos. Y lo que queremos es este intercambio intergeneracional, ¿no? Digamos, en el sentido de que yo puedo pensar así, pero tú piensas diferente. No importa, la cosa es llegar digamos, a objetivos comunes, porque al final, ¿qué es lo que queremos, Mauricio? Queremos que nuestros adolescentes estén educados, estén protegidos, sean saludables, sean tratados justamente y ejerzan sus derechos. Eso es lo que Seguro. queremos. Desarrollar todas las potencialidades y exactamente, que es lo que siempre Hay sitio buscamos, ¿no? para todos. Yo siempre digo esto, Exacto. hay sitio para todos. Todos. Pacientes adolescentes con vulnerabilidad, sin vulnerabilidad, representantes de poblaciones indígenas, discapacidad, todo lo que ustedes quieran. Hay sitio para todos. La cosa es el respeto que siempre debe haber, ¿no? Digamos, esta horizontalidad, lo que ellos piensan es tan importante como lo que nosotros pensamos. Para mí eso es sumamente claro, ¿no? Bueno, Mari Carmen, te agradezco un montón. La verdad que tus palabras son muy importantes. La verdad que es muy grato compartir estos momentos y poder transmitir estas miradas, en el caso tuyo desde Perú, en relación a la adolescencia, a colegas de otros espacios o de otros lugares. Así que bueno. Estamos todos, tenemos los contactos, pueden mirar este video, tienen la página de SPAG, también está el congreso del SPAG ahora en Sí, el septiembre. Congreso 15, 16 y 17 de septiembre va a ser híbrido, va a ser virtual y va a ser presencial. No cuesta registrarse, es gratuito. Si quieren un certificado, habrá un costo muy mínimo, pero los invitamos a participar porque realmente vamos a tener ponentes de muchísima calidad. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias y gracias a todos por haber visto este video y nos seguiremos viendo en otros encuentros. Adiós a todos. Chau, Chao, chau. chao.